TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Saludos y bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un TCB Cast más. Y este es de los primeros libros que hemos traducido en la TCB, nuestro libro de Primera Carta de Juan. Y yo muy bien acompañada, y hoy no a distancia, no cada una en un país, sino aquí juntas en la presencialidad, mi querida Olga Bascuñán. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Hola, muy feliz estoy de poder estar aquí en la presencialidad, como tú dices. Estoy contenta, muchas gracias por la invitación y realmente estoy muy emocionada de poder escuchar todo lo que tú nos vas a compartir de esta carta tan hermosa de Primera de Juan. Es muy hermosa y es muy especial aquí en la historia del proyecto, Olga, porque Primera de Juan fue uno de los primeros libros que hemos traducido. Creo que iniciamos con Filemón y Judas, que fueron carticas así, los más cortos del Nuevo Testamento, y después nos lanzamos en Primera de Juan. Fue el primer libro con varias notas así más densas, con una teología más profunda, y nos salió tan bien que cada vez que, mientras no teníamos la TCB escrita en física como la tenemos ahora impresa, nosotros íbamos a los eventos a hablar de la TCB, de qué era el proyecto Evangelio, y imprimíamos solo la carta de Primera de Juan para llevar como muestra, para decir, eso es la TCB. Claro. Y entonces creo que tiene un lugar muy especial en mi corazón, en la historia del proyecto también, porque era como el libro de Primera de Juan fue la carta de presentación de la TCB al mundo. Entonces creo que es muy especial y ya era hora. Yo ni puedo creer que todavía no habíamos grabado el podcast del panorama de Primera de Juan, pero unido a ese tema del amor que estamos hablando aquí, del amor, de la amistad, yo creo que la carta de Primera de Juan tiene uno de los textos más impactantes de la Biblia, que es la afirmación de que Dios es amor. Pero ¿cómo entendemos esto? ¿Qué significa que Dios es amor? Y sobre eso vamos a hablar hoy, Olga. Eso, estupendo. Vamos a tener un tiempo de reflexión y de aprendizaje tremendo, así que yo los invito para que tomen lápiz, papel y puedan ahí entonces tomar apuntes de lo que vamos a hablar el día de hoy y lo que Esther nos va a enseñar. Y también dejar el like en este video, me gusta, claro. Comenten sus dudas, aportes, acotaciones, deja aquí abajito en los comentarios, comparte ese video en los grupos de la iglesia, en tus redes sociales. O sea, esa es una manera de apoyar el proyecto y nos ayuda un montón, porque si Dios es amor, si ustedes son de Dios, hay que tener amor. Entonces, ámenos, tengan amor por nosotros y ayúdenos a difundir ese contenido. Y si tienen alguna pregunta también, pueden dejarla ahí en los comentarios y vamos a estar contestando todas las preguntas. Claro que sí. Y si hay un texto de Primera de Juan que les lleva la atención, que ustedes tienen alguna duda o les gustaría que pudiéramos hacer en la Biblia TCB comentada, también deja cuál es el texto y nosotros podemos responder en nuestros otros programas también. Que sí. Pero muy bien, Olga, cuando piensas en Primera de Juan y cuando dijimos que hoy el podcast sería sobre Primera de Juan, ¿cuáles son las primeras cosas que pensaste de que podíamos hablar y empezar a profundizar sobre ese tema? Bueno, lo primero es pensar, ¿cierto? Que preguntarte inicialmente, ¿qué es lo que tú nos puedes hablar así en forma general de la carta de Primera de Juan? Eso me gustaría saber. O sea, creo que empezamos diciendo de que Primera de Juan está dentro de una literatura que llamamos de literatura juanina, la literatura que yo empecé estudiando, o sea, que me enamoró para el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque dentro de esa literatura juanina está Apocalipsis, está primera, segunda y tercera de Juan, y también está el Evangelio de Juan. Pero esa carta, o sea, como les mencioné, el tema de Dios es amor para mí es central en la carta de Primera de Juan. Pero ¿qué significa eso cuando es un texto enviado a una iglesia en crisis? ¿Por qué? Porque necesita enseñar a la gente que Dios es amor. ¿Y qué significa decir o qué que realmente el autor nos estaba tratando de enseñar cuando nos dice que Dios es amor? ¿Por qué? Porque era una iglesia que
hay divisiones, hay falsas espiritualidades, hay discursos muy elevados, pero hay vidas que no aman. Algo así, cualquier coincidencia, cualquier semejanza Claro. es una mera coincidencia aquí con nuestras iglesias y realidades de hoy. Así Claro que hoy vamos a tratar de ir al corazón de ese autor, de esa carta, pero con una mente abierta para poder aprender de que para mí, Primera de Juan no es simplemente un libro, o sea, para mí es realmente entrar en una comunidad herida y escuchar la voz de un pastor, teólogo, anciano, y que va a confrontarnos o confronta a su comunidad de una manera tan hermosa, pero tan cuidadosa también en esa idea de Dios de amor. Entonces hace parte de esa literatura juánica. Aunque aquí en los otros podcasts que ya hicimos de algunos otros libros, tenemos ahí todas las teorías de que si es el mismo autor, si no es el mismo No autor, es. y etcétera, ¿no? Exacto. Y hace parte del grupo en el canon, está organizado dentro de una parte que se llama de cartas católicas o cartas generales. Y Ujú. católica significa universales. Entonces, cuando dice que es una carta universal, significa que está dirigida a una comunidad en específico, pero es a una comunidad amplia, no Perfecto. solo a una iglesia concreta, así Ujú. como, por ejemplo, la primera de Corintios es a la comunidad de la iglesia de la ciudad de Corinto, Ujú. mientras que cuando es una carta general, es una carta católica, está dirigida no a una iglesia local en concreto, sino a todas las iglesias de Dios, y por eso es tan pertinente para nosotros hoy. Pero ya que me picaste la lengua de entrada, hay muchos autores como Raymond Brown, por ejemplo, Ujú. que es uno que yo admiro mucho en tema de comunidad de discípulo amado, de Ajá. Juan, literatura juánica. Él y muchos otros dicen que no es necesariamente una carta. Aunque decimos la carta de Primera de Juan, no podemos decir técnicamente que este librito es una carta, porque Ah. no hay estructura epistolar. Primera de Juan no tiene saludo. O Ya. sea, él ya empieza de una con el tema de Jesucristo y del Evangelio. No hay un saludo en Primera de Juan. Tampoco hay una despedida como una carta. No hay nombres propios. No hay ningún Wow. nombre propio en Juan. Ah. Y entonces, no hay un protocolo, o sea, de los pasos que seguía un género Ujú. epistolar. Entonces, aunque nosotros decimos la carta de Primera de Juan, No es realmente una. técnicamente no es una carta. Sería como algunos autores entienden que es un resumen exhortativo del mensaje del Evangelio de Juan. Y aquí es por eso que en esas teorías de formación uno dice, creemos que el autor de Apocalipsis es diferente, de segunda y tercera de Juan es diferente, pero que hay una cierta similitud entre el Evangelio de Juan y la carta de Juan. Entonces, los autores que defienden que es un mismo autor, Ujú. esos dos libros, dicen que la carta de Juan es como un resumen exhortativo del Evangelio contenido así de manera puntual. Entonces, para mí, Primera de Juan sería como una guía pastoral, incluso para leer el Evangelio de una manera más pertinente, quizás. Mm, qué genial, Esther, aprender esto, porque nosotros lo tenemos considerado como una carta. Entonces, pero al momento que tú vas diciendo que realmente no tiene saludo, no hay una estructura de carta, es verdad. O sea, entonces, ¿cómo la deberíamos tratar? ¿Como un libro? Un O, libro, o sea, no está mal no tener la traducción de que es como mm, que fue un texto que circulaba. Y como ese texto circulaba, podemos decir que es una carta, pero ujú. como género literario, ahí sí no tiene una estructura epistolar. Ya. Mira, Esther, aquí tengo dos preguntas más que quisiera hacerte. Ujú, Yo escuché que esta carta de Juan fue escrita a una iglesia en crisis por ujú. una comunidad. Entonces, primero, ¿dónde estarían ubicadas estas comunidades? Y segundo, ¿cuáles serían esas crisis que describe la carta o que trata Juan
en Ok. este libro, digamos ahora. Todas las comunidades que llamamos juánicas o comunidades juaninas, varía, los dos términos están correctos, Sí. son comunidades que estaban ubicadas en Asia Menor. Por eso incluso se reúne el Evangelio, que se cree que fue escrito desde Éfeso, Apocalipsis, que es a las iglesias de Asia Menor, Ajá. y las cartas de Juan. ¿Por qué? Porque las comunidades juánicas, aunque los textos tengan diferentes teorías de formación, sí hay un consenso, o sea, todos concuerdan, un consenso de que eran para las comunidades de Asia Menor, de la región de Asia Menor. Y había varias iglesias en esta época reunidas en casas. Ya. Y era sin templos, sin poder, sin reconocimiento político, y Perfecto. estaban en crisis porque Asia Menor fue de las regiones que más ha sufrido persecución por parte del imperio. Por eso es una iglesia perseguida, es una iglesia en crisis, y no solo eso como crisis externas, el contexto político greco-romano de la época. Pero creo que la problemática más grande en 1 Juan es las crisis internas. Ah, Porque, para empezar, aprovecho este paréntesis, ya dijimos varias veces aquí, pero abro un paréntesis, el autor del término, origen del término anticristos en la Biblia es aquí, en esa carta de 1 de Juan, que la gente echa la culpa a mi querido Apocalipsis, pero en Apocalipsis no hay anticristo, no, es no una está. palabra que no aparece en Apocalipsis por ningún lado. ¿Quién plantea la idea de anticristos? 1 de Juan. Ya. Porque, y él dice, y de dentro de nosotros, muchos anticristos, en plural, ha surgido ya. Entonces, sí es una iglesia que tiene todas esas crisis externas, pero también tiene una crisis interna con la cuestión de doctrina mismo, de cristología. Y él va a decir, muchos anticristos que de entre nosotros han surgido, que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces ya vemos que hay divisiones, que hay gente, hay falsos profetas. La carta o el libro es tan fuerte que yo Claro. también, el libro ataca mucho a los falsos profetas y a esas divisiones internas que eran causadas por malas relaciones interpersonales y principalmente por mala doctrina o malas enseñanzas o doctrinas diferentes que tenían ahí. Y tenemos que tener claro que cuando hablamos de anticristos, de falsos profetas, de divisiones internas, no se refiere a gente atea. O sea, no estamos hablando de ateos, no estamos hablando de gente pagana. O sea, estamos hablando de la crisis interna dentro de esas congregaciones. Había gente que ellos están ahí considerando falsos profetas, anticristos, y esas divisiones eran generadas principalmente por cristianos, o sea, todos se declaraban cristianos, pero con otro tipo de cristología, con una cristología diferente. Aquí también, Olga, entran muchas herejías. O sea, así como el Evangelio de Juan está contra varias herejías, es un evangelio apologético. Sí, eso te iba a También preguntar. la cartita de 1 de Juan también, porque primero hay muchos cristianos en esta época en Asia Menor que eran docentistas, o sea, ellos creían en ese dualismo, creían que Cristo no tenía un cuerpo y que era un fantasma y toda una cosa así. Así como el gnosticismo temprano había influenciado mucho en el cristianismo. Entonces, hay toda esa lucha contra esas herejías, a unas otras más, pero las más fuertes creo que era el gnosticismo y el docentismo. El docentismo en esta época de Asia Menor, y ellos decían que Jesús era un holograma, era un fantasma y que nunca tuvo una carne, porque para ellos lo espiritual era lo único que importaba. Y ahí viene el autor de 1 de Juan y dice, ¿qué les pasa? Y responde con una bomba teológica para Dios mí que es mío. lo que oímos, Ajá. lo que vimos y lo que tocamos. Ajá. O sea, para dejar claro que Jesús tenía boca y hablaba y que ellos pudieron escuchar su voz Que literalmente, no le contaron, físicamente, sino que sí, ellos oyeron. experimentaron. Ellos vieron con Ajá. sus propios ojos que la Dios tierra mío. ha de comer, como dice mi país. Claro. Y ellos tocaron a Jesús. Claro. Entonces ellos con ese tipo de expresiones están luchando contra herejías de manera brillante, porque el autor dice que o sea, él trata de decir que la fe cristiana no es esa cosa abstracta, flotando. No, la fe cristiana camina,
toca y ama. Y si no ama y no toca y no camina y no escucha, no es fe cristiana. Camina y ama. Mira, esos conceptos están geniales para poder anotarlos ahí. Estupendo, Esther. Sí, porque uno piensa en todo lo que estaba sucediendo en ese momento durante la escritura de esta carta, y entonces al ver el contenido estamos viendo que había una defensa, ¿cierto?, del Evangelio. Así es que sí, eso está muy, muy importante. Esther, quiero llevarte ahora a la formación de esta carta, la fecha, el autor, la tradición, si nos puedes hablar algo acerca de eso. Pues, en relación al autor, todavía seguimos discutiendo, porque en el mundo académico, muchos que asumen que Primera de Juan fue escrito por la comunidad del discípulo amado. ¿Por qué? Porque es hoy la teoría más aceptada en relación a la formación del Evangelio de Juan como comunidad de discípulo amado. Raymond Brown, que es el autor que cité hace un momento, él tiene todo un libro sobre comunidad del discípulo amado que recomiendo a ustedes, es obligatorio leer cuando hablamos de literatura juanina. Entonces, algunos dicen que es esa comunidad que escribe la primera carta también. Otros dicen más bien que hay los discípulos del apóstol Juan, del que andó con Jesús, es el que está escribiendo esta carta. Y algunos otros incluso dicen que fue el anciano Juan, porque en Asia Menor había un pastor que era conocido, que fue incluso discípulo de Juan, el apóstol, y que él es conocido como el anciano Juan. Y entonces algunos atribuyen esta carta a la autoría de este anciano Juan, justamente porque las otras cartas que vienen dice ancianos, el autor se identifica como el anciano. Así que realmente yo creo que incluso si es una comunidad que trae las memorias del apóstol Juan, que por eso bajo esa autoría, esa autoridad apostólica entra en el canon bíblico, estamos hablando de un Juan muy experimentado en el sentido con mucha madurez espiritual. Entonces, yo creo, independiente, porque la autoría realmente es una cosa muy debatible, pero yo creo que es un pastor que está tratando con una comunidad rota y es un teólogo que ama, o sea, un teólogo de la memoria. O sea, hay un hombre que es respetado en el seno del cristianismo primitivo en Asia Menor y que tiene toda esa memoria de Jesús, el que él vio, el que él tocó, el que él escuchó, y él está tratando de enseñar desde esa perspectiva. A ciencia cierta es muy difícil definir la autoría, pero yo me gusta bastante la teoría del anciano Juan, o la comunidad del discípulo amado, que creo que sigue esa línea. En relación a la fecha, ahí sí es donde tenemos una peleita académica un poco más acalorada. ¿Por qué? Porque aunque ponen esta carta dentro del primer siglo, hoy la teoría, o sea, las teorías de formación más aceptadas están poniendo esa carta del 100 en adelante. Están poniendo ya, vi libros ya que pone hacia el 110 después de Cristo. Entonces es algo tardío. Si asumimos después del 100 y el 110 después de Cristo, ahí ya cortamos de la lista tanto el apóstol Juan como el anciano Juan, porque todos ellos ya estaban bien, ya están con el Señor en esta época. Entonces, la idea de la comunidad es más factible si movemos la fecha para después del año 100 por todo eso, por la persecución, por los falsos profetas, las herejías que se están dando en ese contexto. Entonces sí creemos que es un libro un poquito más tardío, pero tampoco podemos estirar mucho la fecha. ¿Por qué razón? Porque hay dos padres de la iglesia muy importantes, que es Papías de Herápolis y Policarpo de Esmirna, que citan Primera de Juan. Entonces, cuando Papías de Herápolis y Policarpo de Esmirna, que son autores del siglo II, están citando, entonces decimos, no podemos pasar la fecha del año 130 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en el año 130 ya esa carta, o sea, ese texto circulaba y ya está siendo citadas por los padres de la iglesia. Entonces, en relación a
a la autoría, a las teorías de formación, seguimos investigando, seguimos dialogando en la academia, pero sí creo que es una carta tardía y dependiendo de la fecha que ubicamos la carta, ahí es donde vamos decidir también cuál es la teoría de autoría que nos quedamos. Qué bueno, Esther. Mira, nosotros hemos aprendido contigo a amar la literatura juanina, sí, porque a ti te encanta eso, y entonces amamos esta literatura, pero yo quiero preguntarte específicamente por esta carta, ¿cuál es la teología que viene en esta carta? De entrada, es una carta netamente cristológica. O sea, así como la literatura juanina en general, ¿no? O sea, es muy cristocéntrica. Hay una cristología fina, exquisita, y Jesús es el Jesús, ellos usan la expresión Jesús para conectar con el Jesús histórico, pero ellos también usan la expresión de Hijo de Dios. Es de los pocos libros del Nuevo Testamento que enfatiza tanto la idea de Jesús, no como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios. Y para mí, incluso para contrastar con el emperador de la época que se autodeclara Hijo de Dios, entonces ellos para decir no. La autoridad sobre nuestra vida es Jesucristo, el Hijo de Dios, que él usa mucho esa expresión Hijo de Dios, y también usa mucho la palabra soter para Jesús, que es Salvador. Entonces hay una cristología muy fuerte. Quizás para mí el tema teológico principal de Primera de Juan es cristológico. Y la muerte de Jesús en Juan no es simbólica. O sea, en la carta de Juan la muerte de Jesús no es simbólica, es salvífica. O sea, es el camino de la salvación, y la sangre de Jesús es sangre real. Para Juan no hay que Jesús hizo un acto simbólico, pero nunca sufrió porque él no tenía cuerpo. Todo eso para Juan es tontería. Sí, hay que entender su muerte como salvífica y su sangre como real. Otro tema que creo que es central, o sea, quizás vamos a poner la teología en dos bloques centrales en 1 Juan. Cristología y ética. ¿Por qué? Porque Juan está muy obstinado en unir doctrina y conducta. Porque si no amas, tú no conoces a Dios. Entonces él viene con toda la teología cristológica y doctrina de Dios, del Salvador, del Hijo de Dios. Pero si eso no va conectado con tu práctica de amor, nada sirve toda la información teológica que tú tienes, porque si tú no amas, sí, no conoces a Dios. Entonces, porque Dios, ahí viene, porque Dios es amor. Es amor. Entonces, el amor aquí, para nada, y eso fue la primera carta, fue el primer libro del Nuevo Testamento de la TCB que hemos traducido. Hicimos toda una nota y enfocados en el amor sacrificial, que es una marca tan significativa o distintiva del proyecto Evangelio, y esa carta fue donde esa expresión del ágape se lució. ¿Por qué? Porque definitivamente en Juan, cuando dice que Dios es amor, no me está diciendo que Dios es una emoción. El amor no es una emoción. El amor es sacrificial, es concreto y es costoso. O sea, es valioso, pero también tiene un costo. Tiene un costo, o sea, no es, tiene un precio, o sea, hay que decidir amar y hay que asumir todas las responsabilidades de ese amor sacrificial. Entonces, es bien profundo esa parte de la teología y principalmente esa parte ética. Qué genial que podamos estar hablando del amor justo en este mes que estamos celebrando, ¿cierto? El mes del amor y la amistad, así que creo que es súper profundo todo lo que tú has dicho respecto del amor y cómo los cristianos tenemos que comportarnos respecto de el amor, que el amor cambia nuestra conducta y que nos hace mejores cristianos. Mira, llegamos es porque, según el libro de 1 Juan, no es solo hacernos mejores cristianos, es como, tú no eres cristiano, sin amor, o sea, no hay una otra alternativa. Tú no puedes no amar y decir que es cristiano. Porque si tú no amas, tú no conoces a Dios, o sea, es una condición básica, sí, elemental. Mi querido Auto. Claro. Esther, mira, y vamos llegando a una parte que a nuestros seguidores siempre les encanta y es saber sobre el idioma que se escribió, porque hay muchos seguidores que les encanta el griego y quieren saber, ¿cierto?, el estilo de redacción y cuál es el idioma que se utilizó ahí.
Creo que las notas al pie de página, como digo, son unas notas especiales en mi corazón, porque fueron las primeritas, estamos, o sea, dando nuestros pasitos iniciales, pero eso no hace que las notas sean menos valiosas, o sea, en primer lugar, siempre recomendando leer las notas al pie de página de la TCB, porque ahí está perlas preciosas de nuestra traducción. Y una de las cosas de la profundidad del griego, o sea, es un griego muy filosófico, es un griego muy exquisito, bien escrito, de la carta del libro de Primera de Juan, de la carta de Primera de Juan. Pero a mí me acuerdo que una de las cosas que me impactaron mucho cuando estábamos traduciendo, que como mencioné, fue al principio, al inicio de la experiencia, TCB y todo lo demás. Una de las cosas que en la TCB tratamos de conservar, aunque nosotros tenemos una traducción contemporánea. Entonces, muchas veces para un mejor español, para un español fluido, a veces evitamos las redundancias, las repeticiones, pero en Juan no lo hicimos, en el sentido de que Juan repite. Y no podemos quitar esa repetición, aunque el español suena común, pero está dando vueltas en lo mismo. Y sí, él está dando vueltas en lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros conservamos la repetición, respetamos esas vueltas, esa circularidad que hay en el texto. ¿Por qué? Porque Juan repite, porque está formando la identidad de una comunidad. Es cuando la repetición lleva a la perfección, o sea, la repetición siempre me enseñaron en mi vida de docente que la repetición es pedagógica. Por eso a veces yo tomo varios momentos en mi clase y gasto el tiempo repitiendo, repasando cosas que ya mencionamos, vamos a recapitular y todo. Sí. ¿Por qué? Porque la repetición es pedagógica y Juan está tratando de enseñar a fomentar, a formar una identidad. No sé cuántos de ustedes educan seres humanos, o yo educo a Melinda, que es una perrita, y para educar a Melinda, para entrenar a Melinda y hacer que ella aprendiera, yo tuve que repetir una y otra vez. La repetición y Juan está haciendo eso también. Porque la repetición sirve para esa formación. Pero a mí me gusta una frase que tanto en el Evangelio de Juan que me explota la cabeza cuando él dice, los que permanecen en mí dan frutos. Y creo que nosotros nos obstinamos tanto en dar frutos, pero el texto no dice que lo que tenemos que hacer es dar frutos. No. El verbo que está imperativo es el verbo permanecer. Porque si permanecemos, los frutos son automáticos. No es una cosa que tenemos que preocuparnos. Nuestra preocupación es permanecer. Y esa esencia está en la carta de Juan. Porque él va a decir que fe no se trata de creer. Fe es sobre permanecer. Si tú no permaneces, no tienes una fe por identidad. Qué lindo eso. Tenemos que anotarlo y grabarlo en nuestros corazones. Van a tener que repetir, ¿cierto?, la grabación de este podcast para poder internalizar todo esto, porque nos has dado mucha información. Esther, hay algo más que yo pienso que no nos podemos ir de este podcast sin hablar de la coma juánica. Se ha dicho que es un añadido, esa parte que dice 3 son los que dan testimonio, ¿cierto? Ese es uno de los textos más delicados del Nuevo Testamento. Y esa fue mi primera crisis en la traducción de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo soy pentecostal, yo vengo de una doctrina conservadora, defiendo la Trinidad desde que tengo memoria. Y este era uno de los versículos que varias veces en la iglesia yo ya di una clase de que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en la tierra, y ahí él va a hablar de sangre, el agua y el Espíritu. Y dicen que todo eso fue un añadido, ¿no? O sea, no, solo la parte de 3 son los que dan testimonio en el cielo. Okay. Y cuando estábamos traduciendo, me acuerdo que el doctor Yatensi dijo, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y yo, espérate, te saltaste la parte importante. Claro. Y él dijo, no, hija, no me salté nada. Y yo le dije, ¿dónde está mi texto de la Trinidad? y yo le dije, yo sé de memoria ese texto. Ay, Dios. Y él dijo, ¿qué texto? Yo le dije, de los 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ajá. Y el doctor se reía y dijo, ve a buscar tú misma en el griego. Y yo no lo encontré. Ay, y Dios entré en una crisis
crisis terrible. Claro. Porque esa parte de que los tres que dan testimonio en el cielo no está en los manuscritos más confiables, que nosotros entendemos como más confiables los más antiguos. Entonces, Ya. cuanto más un manuscrito, cuanto más antiguo, más confiable en el mundo de las ciencias bíblicas. ¿Y eso Este qué quiere texto, decir entonces, Esther? ¿Qué quiere decir que no y- esté? ya voy. Primero, se cree que ese texto viene como una añadida, esa coma joánica viene de Ujú. una interpolación, vamos a poner Ya, así, perfecto. en el siglo IV después de Cristo. Ujú. Pero si estamos diciendo que esa carta no puede haber sido escrita después de 130 después de Cristo, o sea, al inicio del siglo II, entonces cuando fue escrita originalmente, esa partecita no estaba todavía. Y probablemente fue una glosa trinitaria, que es después del concilio que definieron el tema del dogma trinitario, si Ah, hicieron un pequeño ajuste en el texto para tener eso claro. Y principalmente por una herejía que fue muy fuerte casi dividió el cristianismo, que fue el arianismo. Y ya. por eso se hizo un concilio de Nicea, ahí se Ujú. estableció un dogma, un credo y todo lo demás. Y entonces se cree que en ese contexto de la controversia de Ariana Ujú. es que se hizo ese pequeño ajuste ahí Que era o necesario. aporte, sí. Ujú. Pero, ¿eso qué significa? Como me estás preguntando, Sí, ¿que ¿qué la significa? Trinidad es falsa? Claro que no, rotundamente no. Significa, incluso para mí, que la Trinidad no depende de un solo texto, porque Ujú. ya a veces usábamos ese texto porque era el texto que estaba el Padre, el El Hijo, Hijo el y el Espíritu Espíritu, Santo, ahí ya claro. la fórmula perfecta, cerrada. Pero cuando hablamos de doctrina de la Trinidad, o dogma trinitario, más que una doctrina, es un dogma. Cuando hablamos del dogma trinitario, significa que no solo vamos a basar todo un dogma Ujú. en un solo versículo. Claro. Entonces aquí, incluso para mí, ese texto nos da una lección de humildad textual Ujú. y de ampliar también cómo fue ese proceso de definir una dogmática en nuestras Ujú. tradiciones, que no fue solo un texto, solo una discusión, pero que hubo todo años de debates Ujú. y argumentaciones para que se pueda llegar a eso. Pero sí, la coma juánico fue mi primer trauma en la Ay, Dios traducción, mío. pero creo que me enseñó también a tener un poco más de madurez Ujú. frente a un poco más de humildad textual frente a los Claro. manuscritos Sí. que tenemos más cercanos al original. Ay, Esther, qué interesante poder aprender todas estas cosas. Y sabes, lo más fuerte de todo esto es que nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que Cierto. terminar. Ay, es atroz esto porque realmente estamos aprendiendo muchísimo, quisiéramos aprender mucho más de ti. Pero bueno, para finalizar, quería pedirte que nos des algunos consejos de cómo leer mejor esta Biblia, cómo leerla de manera de poder entenderla, internalizarla, si hay alguna curiosidad tal vez que nos puedas entregar. Yo creo que volver a la TCB, a la Ujú. carta de primera de Juan, es un ejercicio bastante interesante, Ajá. principalmente a los que ya nos acompaña la familia TCB, que ya nos acompaña Sí. hace años y que leyeron primera de Juan cuando salió al inicio, el primer año de traducción, volver a leer ahora, después de algunos añitos más, unas canas más que la TCB me causó. Es una experiencia bien chévere. Pero cuando hablamos de aplicaciones pastorales para nuestra vida de esa carta que es espectacular, Ujú. primero yo creo que no toda espiritualidad es sana. Ujú. Porque esas crisis internas que estamos hablando viene de gente que se creía los más espirituales Ujú. posibles. Y dentro de nuestras iglesias todos tenemos algún tipo de espiritualidad. Pero Juan va a Ujú. decir, no todas es sana doctrina aquí. Ujú. Entonces, reevaluar nuestra espiritualidad, nuestra doctrina, nuestra fe y todo eso. ¿Por qué? Porque no toda doctrina es Ujú. sana, no toda espiritualidad es sana. ¿Por qué? Porque no toda doctrina produce amor. Y si no produce amor, Ujú. no es una doctrina correcta según 1 de Juan. Así que si nuestra doctrina no nos resulta en amor, estamos mal doctrinalmente. Ay, Dios Si mío. nuestra doctrina no está produciendo amor,
no conocimos a Dios, estamos más perdidos porque no amamos. Dios mío. Entonces, yo creo que es una buena ejercicio y advertencia es analizar qué creo, cómo vivo, cómo expreso mi fe Ujú, y todo eso pasar por el filtro de produce amor, ujú. tengo amor, es amor sacrificial y si no lo es, hay prender una gran Ay, luz Dios roja ahí mío. de que estamos quizás en el camino equivocado creyendo que estamos viviendo una sana doctrina. Mm, Y no todo, o sea, no todas las teologías es una señal de verdad, ujú, porque la pregunta final para mí, en 1 Juan, no es ¿qué crees? mm. La pregunta final que tenemos que hacernos, y con eso cerramos esta temporada aquí de hablar romántica, no solo romántica, pero tierna, amorosa, es la pregunta que tenemos que hacer al final de 1 Juan no es ¿qué crees? Mm, Es ¿a quién amas? mm. ¿Y cómo ¿Y amas? cómo estás amando? Sí. Ujú. Esa es la Ajá. pregunta que tenemos que terminar al final de esa lectura, es ¿a quién yo amo y cómo yo amo? Mm. Porque esta respuesta es que va a definir incluso qué tipo de Dios yo creo, Mm. porque Dios es Es amor. amor. Pero el amor tiene rostro, tiene manos, tiene cruz. Ujú, O sea, si quitamos ese Dios es amor de ese contexto de un Dios que tiene rostro, de un Dios que tiene manos ujú, y un Dios que tiene cruz, y este Dios que real ujú, vino a este mundo y me tocó nuestras vidas y nos enseñó a ser discípulos, o sea, a hacer lo mismo. ujú. Entonces, nuestra teología, nuestra fe tiene que ser expresada también a través de nuestras manos, a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio de vida. Así que, Olga, yo ya pido Nos si ustedes quedamos, aprendieron una sí. cosa, si alguna cosa les resonó en el corazón, comenta aquí, Ajá. comparte ese video, porque la fe, cuando es verdadera, siempre ama. Así que expresen el amor Eso. por el proyecto y creo que... Y aprovecha también para ver los otros podcasts que ya Claro, tenemos claro, aquí de los claro que otros libros de sí. la Biblia. Muchas gracias, Esther, por todo lo que nos enseñaste y sobre todo por poner en este podcast, ¿cierto?, en el mes del amor, para enseñarnos a través de esta carta cómo debemos amar y cómo debe estar nuestro corazón, nuestro comportamiento. Así que los invito a que vuelvan a leer la carta y que puedan entonces volver a escuchar también este podcast si fuera necesario. Así que nos despedimos entonces. Un millón de gracias, Dios Esther. les bendiga mucho. Que Dios les bendiga.